Bien, quisiera comentaros que para dar paso a todas las preguntas, que sé que tenéis varias, y que incorporemos a los ponentes, que a lo mejor serán diferentes, si os parece, terminamos con la última ponencia de la compañera Ana y entonces se incorporan aquí los médicos y podemos hacer las preguntas. Si se nos quedara alguna, muy amablemente les pediríamos que posteriormente nos la resolvieran y os haríamos llegar la respuesta para no dejaros a ninguno sin respuesta. Pero si os parece, Ana Vallejo, damos paso a la última ponencia y luego abrimos el turno de preguntas para todos, si os parece. En este caso, Ana es la directora de comunicación de Myeloma Patients Europe. Es la organización europea, en este caso trabajan para mieloma, pero como sabéis y como hemos visto hoy, pues hay una gran relación entre amiloidosis y mieloma y han realizado un estudio muy interesante en toda Europa, incluido el país de España. Sé que algunos de vosotros habéis participado en él, así que los datos que nos va a mostrar, que también coinciden o no muy bien con los datos que nos han presentado los doctores. Vamos a ver si la perspectiva del paciente coincide ahí exactamente con la del médico y nos representa mucho al país de España, Ana, ¿verdad? Porque muchos de los resultados vienen de pacientes españoles. De pacientes españoles y de muchos de ellos están aquí seguramente y además también. Estáis aquí. Bueno, voy a ser breve, sé que tenéis preguntas que probablemente queréis dirigir a los doctores. Simplemente dar las gracias a Milo, también a la Sociedad Española de Hematología, y básicamente voy a incidir en dos cosas que ya han dicho los doctores previamente. El diagnóstico precoz es fundamental. Cuanto mejor sea el diagnóstico, mejor va a ser la calidad de vida del paciente y probablemente el pronóstico. Y también se va a reducir el impacto de la enfermedad en órganos afectados. Para nosotros la pregunta era, esa sensación que muchas veces se dice del número, ¿cuánto se tarda en diagnosticar un paciente? ¿Cuánto tarda un paciente en tener estos síntomas, en consultar al médico de atención primaria? Queríamos ponerle un poco cifras a todas estas cosas. Entonces hicimos una encuesta, bueno, hicimos encuestas, hicimos grupos focales, ahora mismo se acaba de publicar con motivo del Día Mundial de la Amiloidosis ayer este informe, que es un estudio paneuropeo, pues básicamente para saber cuál es la percepción de los pacientes, también de los hematólogos con respecto a todo este tipo de cuestiones. Han participado 65 pacientes, 25 hematólogos, aproximadamente de 18 países europeos. Nuestro objetivo sería ampliar la participación para que cuantos más pacientes participen y cuantos más hematólogos participen en estas encuestas, más fiables serán los datos que saquemos. Y también vamos a publicar próximamente un informe también sobre calidad de vida en pacientes con amiloidosis AL, en el que también se ha hecho a través de grupos focales. Algunos de los miembros de Amilo han participado también en esos grupos focales y desde aquí agradecer a todos los pacientes que participan en estas actividades, porque para nosotros es la manera de tener datos con los que luego podamos reclamar pues, mejoras también para los pacientes. Según este informe, el tiempo medio hasta la consulta de los síntomas puede ser de 3 meses o más hasta en el 73% de los casos. Sin embargo, quizá lo que más preocupa es que un 30% de pacientes esperó más de un año para consultar los síntomas. Si durante un año tienes síntomas pero no los consultas debido a la inespecificidad de los síntomas, como han comentado los doctores que habitualmente tienen estos pacientes, el diagnóstico también se va retrasando. Si antes creo que han comentado también los doctores que la amiloidosis AL suele debutar a los 68 años y un paciente consulta por cansancio o por fatiga, muchas veces se suele decir, bueno, pues es que el problema no es un problema, o sea, es que al final también depende un poco de la edad y tal. Entonces, hay que tener en cuenta, como bien han dicho ellos también, otros síntomas que además de estos, pues pueden dar lugar al diagnóstico de la amiloidosis. El tiempo que transcurre hasta el diagnóstico, para un 47% de los pacientes afirmaron que esperaron 5 meses o más para ser diagnosticados desde que consultan al médico de atención primaria. Sin embargo, un 22% señaló que esperó más de un año. Por ejemplo, recordemos antes que hemos dicho que el 30% esperaba más de un año para consultar los síntomas. Si hay un 22% de pacientes que tardan más de un año en recibir el diagnóstico, ya estamos hablando de casi 2 años. Uno el que tardas en consultar los síntomas y otro a lo mejor en el que recibes el diagnóstico. Cuando los hematólogos han sido preguntados sobre este tema, el 62% afirman que sus pacientes sostuvieron el diagnóstico aproximadamente 5 meses o más.
También otro de los problemas de este retraso del diagnóstico es el número de especialistas consultados. Han comentado también los doctores que han participado en esta charla que muchas veces hay pacientes que van de atención primaria a cardiología, luego a nefrología, luego incluso a neurología, luego vuelven a primaria, después al final llegan a hematología donde son diagnosticados. Bueno, más de la mitad dicen que consultaron a 3 especialistas diferentes antes de recibir diagnóstico, y hay un 47% de pacientes que vio a más de 3 especialistas para recibir un diagnóstico. El 56% de los pacientes asistieron a más de 4 consultas médicas y el 43% a más de 6 consultas médicas. Es decir, que a veces tienes más de una consulta médica por especialista. Si tienes que volver a atención primaria, si tienes que volver a una segunda consulta con el cardiólogo, con el hematólogo, un 43% estuvo en más de 6 consultas médicas para recibir un diagnóstico. Las consecuencias, no me voy a detener mucho más en las consecuencias del retraso en el diagnóstico, ya las han comentado los doctores. Quizá, además de las consecuencias médicas y de calidad de vida que ya han comentado antes, el impacto que tiene en los miembros de la familia, en los cuidadores, el impacto que tiene en la carrera profesional, es decir, en el trabajo de los pacientes, también muchas veces de sus cuidadores, y, por supuesto, el estado económico, que depende directamente de si puedes o no trabajar, si tus cuidadores pueden o no trabajar, y, por supuesto, opciones de tratamiento que inevitablemente derivan en la supervivencia. En este informe se recogen algunas recomendaciones y conclusiones que han sido más o menos comentadas. Muchas pasan por la información de los médicos de atención primaria. Desde aquí romper una lanza también con respecto a los médicos de atención primaria, porque muchas veces desde las asociaciones de pacientes de enfermedades raras les pedimos que sepan de todo, y a veces es muy difícil que tengan ese conocimiento de todas las enfermedades raras para remitir correctamente. Pero sí que es necesario más información sobre la amiloidosis para que al menos los médicos de atención primaria tengan en mente la amiloidosis cuando un paciente con diferentes síntomas inespecíficos llega a sus consultas y no saben muy bien a dónde referirles. Lo que hemos hecho desde Myeloma Patients Europe, también con nuestras asociaciones miembro como es Amilo, es desarrollar esta ruta de diagnóstico de la amiloidosis. Es un documento muy sencillo en el que se explican los 3 tipos de amiloidosis más prevalentes, digamos. Sabemos que hay muchos más, como han comentado mis compañeros. Las pruebas y diagnósticos más importantes que tienen que hacer para conseguir ese diagnóstico, y todos los síntomas y signos de esta enfermedad. Como hemos dicho, los síntomas son muy específicos, no me voy a detener aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea de la cantidad de síntomas diferentes que puede tener un paciente con amiloidosis, que ya lo sabéis muchos por experiencia propia, obviamente. Y en este documento lo que queremos es, está traducido al español, de hecho está en las mesas, también lo tenéis en las bolsas. Nuestro objetivo es que a través de vosotros, los pacientes, de las asociaciones de pacientes en cada país como es Amilo, que estos documentos puedan llegar a las consultas de atención primaria, de manera que cuando un paciente de atención primaria tiene un paciente con todos esos síntomas, pueda echar un vistazo rápido. Evidentemente sabemos que no todo lo van a tener en la cabeza, pero al menos que tengan esos recursos en las consultas para pensar en una amiloidosis y para pensar en qué especialista referirle con mayor rapidez. Nuestra organización cuenta con 49 organizaciones miembro en 31 países, como decimos, Amilo es uno de ellos, y siempre agradecidos a la colaboración de vosotros. Muchos de los pacientes miembros de Amilo al final también trabajáis con nosotros para mejorar un poco el diagnóstico, no solamente en España, sino a nivel europeo. Lo que han dicho los doctores del diagnóstico precoz y de la detección de los síntomas es algo que ocurre no solo en España, sino en otros países también. Es un reto que probablemente ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que muchas gracias por la participación y por toda la ayuda que nos prestáis también para hacer estas actividades. Gracias, Ana.